Bienvenidos una vez más a nosotros el Pueblo MX. Estamos con ustedes Dani Trujillo, Carlos David. Y en esta ocasión, Dani, me da mucho gusto que le demos continuidad a esos temas que nos quedaron desde la vez pasada. En particular, queríamos hablar sobre la riqueza y su relación con los enfoques y los abordajes que sobre todo a mí me llama la atención tiene la izquierda. La izquierda siempre habla de la desigualdad, se preocupa mucho de ella, y a mí me gusta en particular una frase que he escuchado un par de veces, debo decirlo, de investigadores, de académicos, de divulgadores liberales, que dicen: nadie se ha muerto de desigualdad. Mucha gente de pobreza, lamentablemente, pero de desigualdad nadie se ha muerto. Y en ese mismo enfoque del pobrismo académico, es decir, los que se dedican a estudiar la pobreza, pues no se analiza cómo en el mundo actual, en este siglo, en este contexto nacional e internacional, cómo se le puede hacer para que las personas salgan de la pobreza y de alguna manera se puedan ir encaminando hacia la riqueza. ¿Cuál es el enfoque que tú tienes? ¿Qué ideas te gustaría compartir? Vamos le dando ese tema. Me encanta la introducción que haces sobre los enfoques que se ha dado mucho en México y en otros países, principalmente aquellos que hablan sobre la desigualdad como el enfoque principal, ya que se ponen a preocuparse demasiado por cuánto tiene alguien en relación a otro. Y eso nos habla de una perspectiva muy añeja. Antes, cuando había un terreno, si alguien tiene más terreno, todos los demás se quedan con menos terreno. Si hay una cantidad de campo que produce, el que tenga más campo, los demás tienen menos campo. Sin embargo, creo que es importante agregar nuevas ideas y nuevos enfoques a este debate. Hoy en día la riqueza ya no es solamente aquello tangible, sino que las grandes riquezas internacionales ni siquiera se basan en tangibles. Muchas de ellas están basadas en cosas que no se pueden ver, no se pueden tocar, pero sí se pueden comerciar. Entonces me gustaría, antes de entrar a fondo a esto, preguntarte: ¿qué es la riqueza para ti? Bueno, más que para mí, sí me gusta cómo lo miden ahora sí que los pobristas. Yo diría que la riqueza es todo lo contrario a la pobreza. Parece una definición absurda, pero no lo es en el siguiente sentido. Qué aristotélico. Así es. Me parece que no es absurdo en todo por lo siguiente. Por ejemplo, aquí en México, que tiene una gran tradición para medir la pobreza, pues logramos incluso, lamentablemente ya no está, hablamos esto la ciudad anterior, Coneval. Construir el Coneval, ¿no? Que medía la pobreza y inició midiendo la pobreza por ingreso. A partir de este ingreso que pudieran tener las personas para obtener los productos de una canasta básica determinado también por un organismo que decía qué es lo mínimo que deberían comprar las personas para poder decir que podían subsistir. Y luego le agregaron la pobreza multifactorial, que no es otra cosa que medir ciertas cuestiones de acceso a pues elementos básicos de la vida, como puede ser la vivienda, el acceso a la salud, a la educación, a un espacio con infraestructura como agua, electricidad, etc. Y lograban medir la vivienda en estos dos parámetros: uno, qué ingreso tenías, y luego cuántas carencias tenías de estos servicios básicos, vamos a decirlo así. Y en la medida que si no tenías cierto ingreso mínimo, pues entonces tenías pobreza por ingreso. Pero si además le sumabas que carecías, por ejemplo, de vivienda con piso de cemento, o tenías piso de tierra, que no tenías agua potable, no tenías acceso a educación, no tenías acceso a servicios médicos, entonces pues también tenías pobreza por en carecías. Esa dimensión. Así es, en estas dos dimensiones. Entonces, ¿cuál sería la riqueza? Bueno, pues que primero no eres pobre, es decir, que tienes ingresos suficientes para cubrir el gasto mínimo que plantean estos organismos, y que se han quebrado la cabeza por decir qué es lo mínimo, y además decir que eso mínimo es lo mismo para todos y todos tenemos esas mismas necesidades. Y luego que además tengo acceso a estos satisfactores de necesidades que ellos nos plantean, como puede ser acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a un entorno seguro, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, internet, si le vamos subiendo. Entonces, la riqueza es
la ausencia de carencias, que sí tienes un ingreso suficiente, pero además tienes ingresos para gozar de otros satisfactores que a los ojos de estas personas pues no son indispensables. Esa para mí sería la riqueza. Estaríamos hablando de los excedentes después de los satisfactores. Una vez que tienes cubierta la pobreza, que no eres pobre porque está satisfecha la necesidad, tienes excedentes, entonces eres rico en esa dimensión. Sí, y habrá quienes se animaron, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, a sugerir este parámetro de clases, una palabra muy marxista, y me parece que innecesaria, porque lo único que hace es generar este resentimiento para quienes menos tienen en contra de quienes más tienen, en lugar de un ánimo de encontrar cuál sería la ruta para salir primero de la pobreza y tal vez, ¿por qué no?, caminar hacia la riqueza. Que aquí quiero hacer un gran paréntesis y creo que es algo de lo que hay que hablar muchísimo. No necesitamos la felicidad de las personas, su realización, su trascendencia, aquel enfoque de vida que cada quien quiera tener o determinar, no tiene por qué ser la riqueza, entendiéndose como el acceso a todos esos bienes y servicios que no son indispensables para vivir, pero que queremos tenerlos. No, que se vuelve aspiracional, ¿no? Inclusive en la época de las redes sociales y el Instagram, en el que ya no solamente es que se tienen, sino que se demuestra, los viajes, la ropa de marca, el último gadget, el último celular, esta competencia por mostrarte como alguien con capacidad y excesos que atrae al sexo opuesto, que hace que todos quieran ser tus amigos, que te introduce a ciertos círculos. Me parece interesante esta perspectiva y me gustaría que parte de la charla de hoy empecemos a hablar de estos mitos que hay sobre la riqueza. Y uno de ellos, no sé si te gustaría que lo abordemos de una vez, es el creer que si le quitamos a las grandes fortunas y lo repartimos, todo estaría bien. ¿Qué opinas de esa idea? Es una idea completamente absurda. Si hacemos cualquier comparación de cómo rinde el dinero, por ejemplo, con un ultramillonario, un ultrabillonario, que claro que esos son ejemplos además doblemente absurdos, porque hablar de la riqueza hablando de personajes como Elon Musk, con Bezos o cualquiera de esos que sean ultrabillonarios, pues son casos muy particulares, pero aún así jugando en ese ánimo de que volviéramos líquida toda la fortuna de uno de estos personajes y la repartiéramos entre todas las personas, muy probablemente ese dinero se diluiría. Es que ya lo hacemos y creo que eso es parte de lo que me gustaría que aclaráramos o que dimensionáramos. Cada año el mundo reparte cantidades estratosféricas de fortunas que equivalen a la de los supermillonarios o a lo de los ultramillonarios o ese 1%. Realmente, cuando tú ves que la fortuna del más rico del mundo no alcanza el presupuesto anual de uno solo de los países más ricos del mundo también, o del país donde él está, es donde te das cuenta de que eso es una mentira. Recuerdo que hubo un reto en el que un funcionario de una de estas ONGs muy importantes a nivel internacional decía que con el 10% de la fortuna de uno de estos, él podría acabar con el hambre en el mundo, lo cual es una situación muy fuerte porque tanta gente muriendo sin poder alimentarse y alguien con solo desprenderse de su 10% podría hacerlo, era algo que para la gente le movía fibras sensibles. ¿Qué fue lo que hizo este tipo? Vendió acciones y pagó impuestos en relación a esa cantidad que él sugería. ¿Cuál es lo triste? Esos impuestos los tiene un Estado. El Estado tiene como una de sus funciones el administrar estos recursos para llevarlos al mejor puerto, y creo que no acabó con el hambre, ya no digamos mundial, sino de su país. Lo cual nos habla de estos mitos en los cuales se cree que las grandes fortunas pueden solucionarlo todo, pero grandes fortunas se están dispersando por parte de los estados todos los años y yo no veo que solucione ningún problema mundial. Sí, es que eso parte de la mala idea, como lo has venido planteando, de que distribuir la riqueza
a quienes son pobres, pues primero acaba con la desigualdad. Pues sí, efectivamente puede acabar con la desigualdad porque pasas un recurso de alguien que tiene mucho y lo distribuyes entre quienes no tenían nada o tenían muy poco, y pues sí hay una menor diferencia. Pero no acaba con la pobreza, porque la pobreza no termina cuando distribuyes la riqueza de alguien, sino cuando las personas que son pobres son capaces de producir satisfactores por los cuales otras personas, el mercado, que insistimos en lo que decíamos desde el otro día, el mercado no es una élite, el mercado son todas las personas, las interacciones de todas las personas. Son las decisiones de qué compro y qué no compro. De todas las personas, de todas las personas. Entonces, cuando los que en este momento son pobres encuentran la manera de ofertar satisfactores al mercado y en consecuencia el mercado consume eso, entonces están en una posición, voy a llamarlo así, de producir. Y cuando pueden producir a través de esa producción de satisfactores que sí se consumen, pues lo que logran hacer es que tienen la capacidad de proveerse a sí mismos de sus propios satisfactores de necesidades que ellos mismos determinan, que cada individuo sabe y sabe de manera diferente al otro individuo cómo utilizar mejor recursos para sí mismos. Sin embargo, la pobreza es un fenómeno muy complejo, porque políticas públicas que funcionan en unos países no funcionan en otros. Me viene a la mente los microcréditos, que en la India y en algunos experimentos en los cuales se les ofertó unas cantidades mínimas que les permitían con confianza y a la palabra obtener una pequeña base de recursos, los hicieron producir y mejoraban sus condiciones. Y en otros países simplemente no pagaban, que tendría que ver con cultura, tendría que ver con acceso a educación financiera, que tendría que ver con, inclusive hasta con los aspectos sociales. Veo uno de los programas federales en el que trata de darle un ingreso a los jóvenes en un primer empleo para que tengan acceso al campo laboral, y suena muy bien, pero después te enteras que hay muchos que les cobran una parte de eso y les dicen que no vayan, y pues terminan fracasando todas estas políticas públicas por muchos conceptos y por muchas situaciones, pero termina por darnos, yo creo que un resultado general, y no sé si estés de acuerdo, que es: no existe una respuesta a todo. O sea, no hay una política pública infalible que tú digas, vamos a repartir dinero, o vamos a darles acceso, o vamos a... y eso acabe con la pobreza, o sea, algo que solucione toda una situación que tiene un entorno, un contexto y un amplio tema cultural en un país. Eso me parece que es así por una primera razón. Uno, las políticas públicas pues las implementan los gobiernos, y los gobiernos no son capaces de medir las necesidades de las personas, cuáles son efectivamente aquellas carencias que tienen para acercarse a esta posibilidad de producir, es decir, de satisfacer algo que el mercado necesita, y en consecuencia tienen posibilidad de ofrecer algo y obtener recursos y asimismo proveerse a ellos. Como el gobierno no es capaz de observar esto, pues cualquier política pública que desarrolle de origen nace mal hecha. Y cuando hay las pocas políticas públicas que logran tener éxito, yo diría así, pues es como el reloj descompuesto. Aunque sea 2 veces al día, da la hora. El ejemplo que plantea... Le tienes muy poca fe al Estado. Por supuesto, no tengo ninguna fe al Estado, y menos para hacer esto. Pero hay algo para lo que sí el Estado es bueno y luego no lo hacen, como en el caso de México, y es para poner reglas claras que protejan la propiedad, la libertad y la vida de las personas. Y cuando se dedica a hacer eso y mete las manos menos en otro espacio, es decir, cuando hay Estado de Derecho, cuando las personas saben que si dañan la propiedad, la vida o la libertad de las otras personas van a ser sancionados, cuando las personas saben que si hay un conflicto entre 2 personas, como pudiera ser dejar de pagar una deuda, pues pueden acudir ante una autoridad que lo va a resolver de forma imparcial y que le va a dar la razón a quien la tenga. Cuando las personas saben que hay eso, Estado de Derecho, y además tienen la capacidad de ofrecer algo al mercado, entonces tenemos las condiciones para salir de la pobreza y caminar primero
pues a encontrar, a que satisfagan sus propias necesidades. Y luego será más fácil el camino para que quienes quieran arriesgarse a jugar, a ir por la riqueza, pues lo puedan hacer. El ejemplo que tú planteabas, el tema de los microcréditos en la India, el tema de créditos similares que se han tratado de ofrecer en América Latina, pues es ese diferenciador. En esos casos de la India había personas que tenían ya cómo satisfacer las necesidades del mercado. Lo único que necesitaban era un recurso para poderlo hacer. Y además era sostenible, porque sostenible en el sentido de que estaban produciendo algo que el mercado necesitaba, entonces iban a estar vendiendo siempre y por lo tanto podían pagar los créditos. Pero en los otros casos no es así. Esas personas no tenían nada que vender, porque si lo hubieran tenido, preferirían seguir vendiendo y pagar los créditos y tal vez aspirar a un préstamo mayor, porque están satisfaciendo la necesidad del mercado. Pero no era así. Lo único que estaban haciendo pues es tomar el dinero, gastárselo en algo y se acabó el recurso. Por eso es que insisto en que, aunque entiendo y coincido que no hay recetas mágicas, pero hay principios que son así en todas las realidades. Y uno de ellos es ese: la pobreza se combate cuando las personas son capaces de ofrecer algo al mercado y por lo tanto el mercado va a consumir, esas personas van a tener ingresos y van a ser capaces de proveerse a sí mismas. Quisiera retomar algo que mencionabas acerca de hacer líquida una fortuna. Y para nuestro público, el por qué hablar de hacer líquida una fortuna es porque los grandes multimillonarios no tienen bodegas como Rico McPato, una alegoría bastante añeja, pero no tienen bóvedas llenas de oro donde está su dinero y nadan en ellas en la mañana. Realmente son el valor de acciones de empresas, que inclusive si quisiéramos liquidarlas el día de hoy, perderían su valor porque tienen valor porque ellos están ahí y piensan que en el futuro van a producir más de lo que valen esas acciones. Entonces, el pensar que la riqueza es un campo fértil en el cual puedes simplemente tomar y repartir también es una mentira. Por eso decías que aun cuando supusiéramos que lo hiciéramos, no funcionaría. Y esto nos sirve para hablar acerca de esa riqueza que tiene que ver con el futuro. O sea, la riqueza de estas empresas, la riqueza de estos ricos, habla de lo que pueden producir, la expectativa de lo que puedan ofrecer y producir. Por eso Apple vale tanto, porque saben que el iPhone 18 va a ser comprado por muchos, no tanto por lo que ya haya vendido antes. Entonces, cuando hablamos de estas fortunas, me viene a la mente este video del mapache que toma el algodón de azúcar y lo mete al agua. En el momento en el que lo quisieras tomar, se deshace. Y también otra cosa, estas grandes riquezas sirven como contenedores de dinero que cuando no está dispersado hace que no compita con tu dinero, porque al final son bienes y servicios. Lo que compran ellos no es lo que compra la persona que tiene un salario mínimo o 3 salarios mínimos. Si compitieras, la devaluación de la moneda también destruiría toda la capacidad para adquirir bienes de quienes recibieran esa gran cantidad de dinero. Entonces nos pasaría lo que a países con hiperinflación. Todos obtienen una gran cantidad de dinero, pero como estamos compitiendo por los mismos recursos, por comprar la casa en el mismo lugar, por comprar el supermercado, por comprar el mismo coche, todo eso aumentaría de valor. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, por supuesto, porque si no se producen satisfactores de necesidades, entonces todos los recursos, que al final de cuentas son unas mercancías que le ponen valor y nos permiten tener un parámetro, la moneda, pues disminuyen su valor en función de que hay menos productos a los cuales representar. Por eso, pues sí, por eso es que al final de cuentas esta idea que más de alguno ha tenido de vamos a imprimir más dinero y lo repartimos y acabamos con la pobreza, no funciona. Y ya para ir cerrando, algo que sí me gustaría comentar. ¿Podrías platicar de por qué no se pueden imprimir más cocos? Para explicarnos por qué el imprimir dinero no funciona, no sirve. Sí, claro, pues es una idea muy sencilla. Si en un espacio aislado, ¿no?, que es el ejemplo de la isla, solamente hay 2 cocos, ¿no?, e imprimimos para representar su valor vamos a llamarle 2 cocodólares, entonces cada cocodólar equivale a un coco, ¿sí? Sin embargo, si queremos imprimir más cocodólares, imprimimos 10 y nada más tenemos 2 cocos, pues entonces ya no va a valer cada coco un cocodólar, sino van a valer cada coco
5 cocodólares. Porque Y eso es lo que le ha pasado a países como Venezuela, como Argentina y como inclusive a México en otros momentos. una y otra vez eso ha pasado y lamentablemente estas ideas campechanas de hacer ese tipo de actividades, pues luego ya no son tan campechanas, las toman los gobiernos y les pasa una y otra vez. Porque la gente cree que las cosas empiezan a costar más. Realmente lo que sucede es que tu dinero empieza a valer menos. Y es lo que algunos hablan como el impuesto más injusto, más terrible y más doloroso, porque afecta a quien menos tiene. Si bien a todos les afecta en su economía, aquellos tienen la capacidad de ahorrar y ponerlo en algo que le genere intereses. El que tiene el menor salario es el que termina siendo perjudicado porque su salario nunca va a crecer al mismo ritmo y jamás va a poder ahorrar para pequeños satisfactores por estas cuestiones. Así es. La inflación que finalmente la provocan los gobiernos y la provocan además buscando evitar la pobreza es lo que termina generando una afectación mayor a quienes menos recursos tienen. Y ya para concluir, yo quisiera dejar una última idea aquí porque la he escuchado mucho. Tiene que ver un poco con el tema que platicamos anteriormente y es que es injusto cuando las personas nacen en riqueza, porque tienen más posibilidades de permanecer siempre en ella. Ricas, ¿no? Mientras quienes nacen pobres pues no tienen la posibilidad. Yo quiero insistir en esta circunstancia. Mientras sigamos analizando cómo la pobreza siempre va a permanecer y no analicemos cómo hay personas que han salido de la pobreza y han caminado hacia la suficiencia y luego hacia la riqueza y analicemos eso y tratemos de llevar esas condiciones para quienes están en la pobreza, pues no lo vamos a solucionar. Y esas condiciones me parece que son muy poquitas. Quienes más hablan de la crítica a quienes nacieron con riqueza es esta cuestión de, es que ellos tienen muchos contactos, ¿no? Tienen un capital, le llaman un capital social, un capital cultural. Pues eso es lo que hay que hacer, o sea, eso es lo que hay que buscar hacer y debo decirlo, no desde el gobierno, sino desde la sociedad civil organizada, buscar generar esos contactos de quienes están buscando salir de la pobreza con quienes se encuentran en otras circunstancias, precisamente para que las vayan generando, porque lo que hoy nos permite esta modernidad y es en el tiempo en el que empecé a plantear este tema, hay que analizarlo ahorita, es que hoy es posible hacer eso. Me encanta que estás dando base para que las personas en el público nos comenten, nos manden video, nos manden texto de por qué no están de acuerdo contigo y mucha gente va a pensar que estás o estamos defendiendo a los ricos. Que tú eres alguien que se cree que algún día va a llegar y que por eso quieres defenderlos o aquel que se siente. Y me parece que nos va a permitir seguir hablando de temas similares. Tal vez tengamos la oportunidad de abordar los errores de Tomás Piketty en su libro El Capital, que vendió esta falacia y esta idea de las superriquezas, que si bien no es defender la riqueza, sino defender la libertad y hablar del por qué nos podría beneficiar a todos un contexto más libre para que podamos vender nuestra mano de obra, para que podamos competir y que no sea un sector favorecido por cotos de poder los que logren esto. Pero eso lo haremos en un próximo programa. ¿Qué te parece si lo retomamos? Y los invitamos a que nos escriban, a que le den like, a que compartan y que estén aquí para la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.